encontramos en Chacabuco, pueblo salitrero, uno de los más famosos del norte y uno de los mejor preservados, casi tanto como el Humberton. Les mostraré qué esconde este lugar y para que vean lo fascinante que es. Chacabuco se encuentra a 98 kilómetros al noreste de Antofagasta y a 26 kilómetros al noreste de Baquedano, junto a las ruinas de la oficina salitrera Las Tenias. Su construcción comenzó en 1922 y comenzó a operar en 1924. En estos momentos nos encontramos en el Hotel de Chacabuco. Esta es la entrada. Parte de las primeras habitaciones. Aún conserva algo de su techo. Aquí hay otra habitación. La sala principal. Esta era su chimenea. Del techo apenas quedan las vigas y parte de las planchas de este. Tenemos esta escalera, la cual por lo visto no es original de aquí. Aquí se ve el pasillo de la entrada. Seguimos recorriendo. Tenemos este quincho con las macetas que alguna vez tuvieron plantas. Podemos apreciar lo deteriorado del edificio. Pensar que esto se cerró ya oficialmente en los años 40 y se mantuvo cerrado prácticamente hasta el 74, cuando pasó a ser por un tiempo un campo de prisioneros. Según la información que manejamos, el sector de lo que es el hotel funcionó como el albergue de los soldados. Así que durante unos años los soldados estuvieron viviendo aquí mientras controlaban el campo. Hay cierta leyenda de un supuesto pelado sin cabeza que se aparecía, refiriéndose a un soldado. Según lo que se cuenta, en Chacabuco, en ese periodo de la década de los 70, solo perdieron la vida 2 personas. Uno de los prisioneros, producto de su propia mano, y la otra fue un soldado. El soldado perdió la vida mediante su arma de fuego. Dicen que esta alma pena en esta zona. Yo, a modo personal, creo en esa historia de las apariciones de este soldado, porque yo, años atrás, en una de mis exploraciones en este lugar, lo vi. Todo ocurrió en este preciso pasillo en el que estoy ahora. Fue cercano a la medianoche. Me encontraba yo acompañado con una amiga que ahora es mi esposa, y ocurre de que ella iba una distancia corta de mí y dijo que cuando iba volteando vio una persona parada a unos metros de ella, la cual dijo que vestía una especie de uniforme, que era como un uniforme militar. El asunto es que cuando ella se sorprende, yo giro rápidamente y al girar ilumino el fondo del pasillo. Y calculando las distancias, estando una habitación aquí, o sea, una puerta allí, una puerta acá, vi algo asomarse a partir de la puerta que viene a continuación. Vi una persona asomada con la piel pálida, media verdosa, ¿ya? Y el sector de la mandíbula se mostraba que tenía algo, como yo decía, creo que tiene la boca tapada porque algo parecía que estuviera como colgando de esa zona. Y lo más sorprendente de eso fue que mi linterna, al apuntar a su rostro, sus ojos brillaron igual como cuando uno apunta con una linterna a un perro en la noche. Los ojos le brillaron. Yo obviamente me asusté, retrocedí, di unos pasos y mi esposa me sujeta y me dice: no corramos, vámonos con calma. Caminamos, salimos del hotel y empezó a hacernos preguntas. ¿Qué viste tú? Y empezamos a contar lo que cada uno vio. Fue algo bastante fuerte. Y el tema es que la herida que este soldado se provocó fue en su rostro, por así decirlo, y encaja con la forma en que yo lo vi.
Yo creo que esa ha sido una de las encuentros paranormales como más gráficos que yo he tenido. Y lo interesante de todo esto es que este espectro, al notar que nosotros lo vimos, pareciera que se haya sorprendido y se asustó y se transportó hacia esa puerta. Y lamentablemente no hay registro visual. Esta sería la habitación de la cual vi yo asomarse a esta entidad. No sé realmente si era la habitación de aquel soldado o simplemente estaba allí, pero aquí fue. Esa es una de las casas de los administradores de Chacabuco. Para los que preguntan también qué son estas plataformas que están aquí, vendrían siendo canchas. Se cuenta que en Chacabuco, en su época dorada, se jugaron algunos partidos importantes del norte. Esta es la casa del administrador. Contaba con su jardín en el patio trasero. Lavandería, bodegas, obviamente privadas. No hacía falta ir a la zona pública en ese sentido. Su piso era de madera, por como verán. Estamos en las habitaciones. Aquí tenemos un cuarto de lavado. Aún está su puerta, miren. Esta es bien difícil encontrar en otras oficinas salitreras. ¿Será posible mover? Wow, todavía funciona. Tenemos aquí lo que parece un closet, por así decirlo. Creo que es un closet, una pequeña bodega. Miren la altura de la casa. Aquí tenemos el baño. ¿Os lo he visto? Wow. Bastante espacioso. Para los que se preguntan por qué la altura de estas casas, es que las casas de adobe tienen una especie de regulación natural de temperatura. No le afecta de la misma forma que una casa moderna el sol. Y también la altura y el tamaño de las ventanas genera que las corrientes de aire fluyan de manera distinta, refrescando el lugar. Realmente se nota el cambio estando aquí adentro, cómo entra el viento. Tenemos lo que parece ser otro baño. Imagínense ver esta casa en su época dorada. ¿Qué lujos habrá tenido? Quiero que vean el interior, aquí. Qué bonito color. Aunque creo que esto no es tan antiguo. Si lo es, vaya que ha durado. Acá tenemos otras bodegas. Se nota que aquí hubieron estantes. Otra puerta, o lo que queda de ella. Aquí me atrevo a decir que podría ser la cocina. Más habitaciones. Imagínate vivir en este lugar. Otra puerta. Todavía suena. Aquí alguna vez hubo un estante. El cuarto de lavado, esto era un cuarto de lavado. Esto vendría siendo lo que el calefactor. Mira el tamaño de esto. Me atrevo a decir por estas ranuras y por lo que está aquí, esto vendría siendo como la parte eléctrica de la casa, el medidor y todo el cableado de esta. En esos tiempos, varias salitreras tenían acceso a electricidad. La mayoría lo tenía. A veces algunas lo tenían, pero solo era parte de las zonas principales
o bien para los ricos de la zona. Esto que están viendo a continuación viene siendo el quincho. El quincho que pertenecía al área administrativa. Esto es lo que queda. Aquí descansaban. Y obviamente, aquí también estaba la parte de la cochera. Imagínense. Por lo menos aquí cabían 2 autos. Y en esos años, tener vehículos, eso sí que era un lujo. Sobre todo bajo un contexto latinoamericano. Estamos entrando a uno de los quinchos. Miren. Tenemos un motor. Imagínense este lugar. Vaya. Tenemos otro lavado. Y una bañera de piedra. No, de cemento, mejor dicho. No creo que haya sido de este lugar, pero por lo visto trataron de trasladarlas usando la típica técnica de las tuberías. Vas adelantando, vas empujando. Las tuberías en función como de las ruedas. Vas avanzando y cuando la parte trasera del objeto pesado ya sobrepasó esa zona, vas corriendo las tuberías. Obviamente se necesitan más tuberías para hacer esto, porque si no, con 2 te encargo el problema. Esta igual es una casa importante, aunque más pequeña. Como verán, miren, aquí se nota que estaban los estantes, había muebles. Entonces se mantiene el color. Estas cosas que están aquí son los espacios donde estaban las luces. Tenemos un pasillo que da a diversas habitaciones. Esto es lo principal. Aquí tenemos una chimenea. Lamentablemente se ha desplomado gran parte de esta. La han removido. Aquí hay más habitaciones. Miren. Imagínense haber estado en esa época, ver todo esto operativo, todo esto funcionando. Tenemos la gran industria, la cual solo se mantiene la base de concreto. Las partes de arriba lamentablemente han sido removidas, saqueadas o simplemente destruidas. Lo que está allí es una grúa. No sé si siempre estuvo allí o con el tiempo la trasladaron. Tenemos habitaciones. Oh, qué fresquito se siente este lugar. Y vaya que hay una puerta, aunque bastante pequeña. No sé bien qué había acá, pero sí habían unas tuberías. Habría algo, un cuarto de lavado, lavandería, no lo sé. Y tenía su pequeño jardín, el cual obviamente ya no quedan rastros. Una vista exterior de las casas. Aquí tenemos otra. Vamos viendo cómo es. Estos detalles de la entrada me gustan bastante. Tienen que tener su sello, obviamente no va a tener una escalera cualquiera, porque estamos con cosas. Seguimos recorriendo una puerta, posiblemente de aquí. Sí, no es de aquí porque ya tiene su puerta aún puesta. Puerta doble. Interesante. Más habitaciones. Más habitaciones. Lo mismo que la que está al lado, pero invertido el diseño. Esto está en la parte izquierda, siendo que la otra está en la parte derecha. Más habitaciones. ¿Qué habrá habido aquí? Seguimos. Miren, el diseño es distinto acá. No es un cuadrado. Pero igual me gusta. Miren. Qué lugar más hermoso. O sea, en su tiempo ahora igual está arruinado. Pero, ¿qué más da? ¿Qué tenemos acá?
Bañera no creo. ¿Una pileta tan pequeña? No lo sé. Seguimos explorando. Más habitaciones. Esta es la parte trasera de la casa. Bueno, estos que han visto han sido las casas de los administradores, los encargados del lugar. Obviamente tenían las mejores casas, es obvio. Y aún queda bastante por recorrer. Nos encontramos camino a la plaza. Y luego iremos a lo que es el teatro. Esta es la plaza. Esta estructura que está aquí en el centro se usaba cuando las bandas locales venían a tocar. Nos encontramos camino al teatro, que es un edificio grande. Ha sido uno de los que más se ha invertido en su restauración. Lamentablemente, hace un corto tiempo, sufrió un colapso de la techumbre que estaba sobre el teatro. Estas vendrían siendo las boleterías. Aquí el interior. Lamentablemente el colapso fue grande. Por lo menos se nota que hay un interés en recuperarlo y se está haciendo el trabajo correspondiente. Esperamos que esto siga así y se pueda recuperar. Y aquí arriba habían unos murales y había otro que estaba ubicado justo en el centro arriba del teatro. Y falta justo esa viga. Por lo visto, fueron afectados. Ojalá se puedan recuperar y no se pierdan. Bueno, como dije anteriormente, están en proceso de recuperación los palcos. Según me habían contado, aquí vendría a estar los baños. Aquí está el sector de los hombres. Por lo visto, en esta puerta estaba la boletería donde se atendía y se vendía, obviamente, los boletos. Y según me dijeron, aquí estaba una especie de confitería que vendía los alimentos para los que venían a ver el teatro. Nos encontramos en el segundo piso. Acceso a las gradas. Como verán, están bloqueadas, producto del derrumbe. Tenemos el balcón. Como verán, una excelente vista. Y aquí, este teatro, que en un principio estaba simplemente dedicado a obras, también conoció lo que era el cine. Mediante estas pequeñas ventanillas se proyectaba en un telón las películas de la época. ¿Se imaginan qué películas habrán sido proyectadas desde aquí, en aquellos años? Escaleras al piso superior. Estamos llegando a lo que es el tercer piso.
En el tercer piso cuentan con un pequeño museo dedicado a la vida del salitre. Estamos en la azotea del teatro. La techumbre de la industria. Esto que está aquí al frente, que da la impresión de ser un portal, era realmente un mirador. Según lo que manejo, había una redondela acá, un vidrio especial que ampliaba un poco el espacio. Pero obviamente ya con los años se perdió eso, pero era popular en aquellos años. Chacabuco cerró definitivamente en 1940 debido al declive de la industria del salitre. Las ruinas de Chacabuco fueron decretadas Monumento Histórico Nacional el 26 de julio de 1971. Aquí tenemos la zona industrial, la cual se encuentra cerrada para el público debido a su daño estructural. Veremos qué se puede ver a través de sus ventanas. Estamos viendo el interior de una de las industrias. Lamentablemente está gran parte colapsada. Cada año se deteriora más, pero mayor intervención no sé si se le puede hacer. Miren lo dañado del lugar. Obviamente está cercado para evitar que la gente ingrese y se haga daño. Se valora eso. Aunque igual un poco fome, pero se entiende, no se puede arriesgar a los turistas. La pregunta es, ¿hasta cuánto va a durar todo este lugar sin que termine como este edificio? Aquí otro ángulo del edificio, bastante imponente para la época. Pero lo que más destaca de Chacabuco no es simplemente el edificio, sino que su chimenea es enorme. Y todo lo que estamos viendo aquí es prácticamente la planta que le daba poder a lo que era Chacabuco. Esta enorme edificación que está aquí al frente, que se ve como una pared de acero, eran los hornos, las calderas. Miren el tamaño. Tiene estanques de agua. Recuerden que la mayoría de industrias de aquellos años funcionaban con el concepto de vapor, así que necesitan gran cantidad de agua y carbón para operar. Estos que están viendo aquí son una de las estacas y cables que soportan a esta enorme chimenea. Si no me equivoco, son en total 6. Mediante estos cables de acero es que la chimenea aún se mantiene. Es imponente. Les quiero mostrar los hornos de acero, los cuales generaban el calor para mover la industria. Piensen que este edificio es imponente, es grande, pero se ha perdido parte de su infraestructura. El edificio continuaba hasta aquí. Todo esto que están viendo acá, estas vigas, eran los pilares. Miren, esa escalera conduce prácticamente a la nada. Antiguamente habían galpones en la parte alta, de los cuales ya no queda prácticamente nada. Posiblemente producto de los saqueos, en su mayoría. Y ahora estamos entrando a la industria.
Miren el tamaño de este lugar. Es enorme. Ahora lo están usando para almacenar, por lo que estoy viendo. Es un sitio imponente. Miren el tamaño, la profundidad del sitio. Posiblemente varias vigas y materiales que están aquí podrían haber pertenecido a lo que estaba en el segundo piso. Esto parece ser, no sé bien si una pared o un suelo. Y allá están las calderas. La enorme maquinaria que están viendo ahí son las calderas. Imagínense ser un trabajador de esos años. El trabajo que se hacía en esos tiempos. Todo trabajo es sacrificado, pero imagínate en esos años, donde el concepto de leyes laborales, derechos del trabajador, estaban bastante ajenos a la vida de muchos obreros de aquellos tiempos. Por lo menos, y como verán, el tiempo cambia. Pues sigamos con nuestro recorrido. Algo que a mí siempre me llama la atención, las baldosas antiguas. Para mí es como nostálgico ver este tipo de baldosas. Miren lo que tenemos acá. Esta maquinaria, los motores, ahí dice, eran los motores que generaban la electricidad. La industria que estaba allá generaba la energía. Con esa energía se activaban estos motores, los cuales daban electricidad a lo que era Chacabuco. Nos encontramos en lo que alguna vez fue el mercado, que es toda esta explanada que está detrás mío. Se podía acceder a diversos tipos de frutas, verduras. También allá al fondo, si ven como una especie de caldera, era la zona de lavandería, que prestaba el servicio a distintas casas de Chacabuco. También este sector que ven como que está derrumbado, estas techumbres, funcionó como el casino de los prisioneros en la época de los 70. Una vez ellos fueron trasladados de este lugar, destruyeron toda esta zona. Como verán, estos serían ser los comedores de ellos. Estas eran las casas familiares. Ahora vamos a conocer una. Tenemos unas mesas, puertas. Miren lo que tenemos. Tenemos los mesones de este recinto. Bueno, ya hemos llegado al hospital de Chacabuco, el cual tenemos aquí al frente. Este hospital contaba con una zona de maternidad bastante avanzada entre las oficinas. Tenemos distintos lugares aquí. Habitaciones. Esto solía ser el hospital. Tenemos unos lavaderos. Tenemos el sector de la cocina. Aquí está el horno. Bodegas. Lavaderos. Todavía algunos conservan parte de las ventanas. Más bien el marco. Miren. El techo ya se estaba desprendiendo. Si seguimos, llegamos a un patio compartido. Aquí hay más habitaciones, sistemas de drenaje.
Es un lugar bastante grande. Miren, esto vendría siendo como el patio. Aquí tenemos más salas del hospital. Tenemos más salas. Un lugar bastante... Imagínense estar internado en este lugar. Bueno, obviamente cuando está en mejor estado. Tenemos más pasillos. La techumbre todavía se mantiene. Aquí tenemos más habitaciones. ¿Cuánta capacidad de gente tendrían estos espacios? ¿Para quiénes estarían reservados? Aquí obviamente ya se eliminó, pero aquí venían a estar los nombres de las salas o su numeración. Más habitaciones. Un lavado. Siempre me ha llamado la atención este lugar porque es prácticamente pintura negra. Hay algunos estantes acá. No sé bien para qué habrá servido. Con amigos llegamos a pensar que esto podría ser como un salón de revelados. No lo sé. Porque ¿por qué pintarían una habitación de negro? Pero esta parte pertenecía al hospital. Y es bastante grande. Aquí estamos en las habitaciones principales. Esta es la entrada al hospital. Aquí hay una puerta, o más bien lo que queda de ella. Otra marca donde solía ir la numeración. Realmente un lugar bastante llamativo. Miren, el piso llega a estar curvado por los cambios. Los mismos sismos, cambio de temperatura, van deformando el suelo. Miren. Más habitaciones, puertas, fogones para cocinar. Aquí también. Aquí vendría siendo como la parte de lavado, una bañera, mesones para cocinar, todavía están los enchufes. Y aquí, si no me equivoco, debería haber habido un caldero por el tema de tuberías que están allí. Obviamente con el tiempo lo que era el cilindro ya se carcomió. Más habitaciones. Era un lugar espacioso para la época. Casi tanto como era el hotel. Es llamativo que todavía se mantengan los colores de los edificios para la cantidad de años que han pasado. Hay mucho para explorar en este lugar. Y eso que yo visité los edificios más importantes. Imagínate darte el tiempo de revisar cada casa, cada recoveco de este pueblo. Espero que todavía dure varias décadas más, siga mejorando su mantención. Nos encontramos en los cementerios de Chacabuco, el que está detrás mío. También hay otro que está más a la lejanía. Este cementerio
sigue la estructura clásica, sistema de corrales de madera, flores de papel y lo relacionado. También las tumbas que son de mayor recurso vendrían siendo las tumbas de adobe o concreto. Destaco que aún sigue siendo visitado por los descendientes. Algunos le dan más detalle a las tumbas, más cuidado, como es el caso de esta tumba. De por sí, estos cementerios, al tener tantos años y estar para el interior, se encuentran en un estado de abandono. Algo que me han comentado, y es que es una mala interpretación, es que, por ejemplo, ¿por qué está este nivel de chatarra? Como dije anteriormente, lo que están viendo no son alambres cualquiera o incluso algunos creen que son neumáticos quemados, cosa que no tiene nada que ver. Estas vendrían siendo los aros con los cuales sobre estos se preparaban las flores de papel. Era la forma de ornamentar estas tumbas. Algo interesante de este cementerio es que las tumbas mayormente se posicionan en los extremos, cuando normalmente las tumbas parten en su centro y se van expandiendo hacia los costados. Con el paso del tiempo, varios nombres de las tumbas han sido borrados y algunos que poseían placas con información lamentablemente ha sido robada, posiblemente al ser de bronce u otro metal. Las que aún se mantienen son las placas de mármol o piedra. Espero que les haya gustado. Me despido. Nos estamos viendo en otro episodio. Esto fue Chacabuco.